les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Mauro Sbarbati, Sí, Mauro Sbarbati de Basta de Demoler, esta prestigiosa organización no gubernamental con quien venimos interactuando desde hace tantos años y que ha sido emblemática en la defensa del patrimonio en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, bienvenido Mario Sbarbati de Basta de Demoler. Muchas gracias por acompañarnos en este Café con Luber, en esta agitada tarde porteña. sí. Bueno, muchas gracias a vos por el acompañamiento de siempre. Siempre seguís estos temas muy de cerca, así que me parece un placer estar acá con vos y contar un poco del trabajo que se ha hecho. Bueno, en primer lugar, recordémosle a la gente cuántos años tiene Basta de Demoler, hace cuántos años que trabajan y cómo nace la organización. Mirá, nosotros nos reunimos desde el año 2007-2008. Eh, lo que sucedió es que había uno de los vecinos, Santiago Puzo, se fue a estudiar música al exterior, afuera, y cuando volvió encontró la cuadra de su casa muy, muy modificada y de ahí en adelante se puso de acuerdo con otro montón de vecinos más del barrio en tratar de hacer que se cumpliesen las políticas de preservación de patrimonio urbano de la ciudad de Buenos Aires, que hasta ese momento no se le prestaba mucha atención. Y bueno, ¿Qué, qué es el patrimonio? Porque mirá, hoy concepto de patrimonio mucho más moderno que el que había hace muchos años atrás, que eran solamente los mausoleos, los monumentos. claro, eso es lo que nosotros estamos tratando de concientizar a la gente. El patrimonio en general lo decide cada una de las generaciones que van viviendo por esa ciudad. Y es lo que la gente decide que lo va a representar o que representa una parte de su historia o de su identidad de ese momento en adelante. Entonces el concepto de patrimonio va cambiando. Por ejemplo, en un momento solamente incluía los cafés notables y ya hay mucha gente después de la pandemia que considera que deberían entrar muchísimos otros rubros comerciales más porque hay otros muchos negocios que se perdieron, que no necesariamente eran cafés notables y que sin embargo eran patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito, la ciudad de Buenos Aires tiene muchas leyes, tiene monumentos históricos nacionales notables, no sé, bueno, las cosas obvias, no sé, la Casa de Gobierno, el Obelisco, el Cabildo, la Manzana de las Luces, hay espacios que son declarados Patrimonio Claro, Histórico Nacional, o digamos que están como bajo la protección de normas nacionales. Después hay muchos bienes que están bajo la protección de normas locales. La gente a veces habla de protección estructural, protección cautelar, a veces no sabe muy bien a qué se está refiriendo, pero después hay algo que es el patrimonio inmaterial y que tiene que ver también con el paisaje, la identidad de nuestros barrios. ¿Qué podés decirnos acerca de la cantidad de normas que están vigentes, si estas son suficientes o sobreabundantes, o si protegen cosas que son claro. obvias y quedan sin protección otras, ¿no? Claro, es un poco de todo lo que estás nombrando. El problema más grande del patrimonio ahora es que esos monumentos que todo el mundo identifica ya están protegidos y lo que nos toca ahora es trabajar sobre el patrimonio de proximidad, que son todos esos edificios de principios de siglos que generalmente son de alguna vanguardia arquitectónica que están en conjunto en la ciudad, dos o tres casas relativamente pegadas que deberían estar protegidas. Y bueno, ahí es donde falla la legislación local y donde no se están protegiendo un montón de edificios porque han quedado fuera de esa protección dentro de la ciudad y los están demoliendo de a poco a medida que avanza la especulación inmobiliaria. Por eso, la ley de la ciudad tiene una ley que protege, que es la ley 3056, que protege preventivamente todos los edificios anteriores al año 1941,
pero no necesariamente la selección de esos edificios que se ha hecho ha sido la correcta y hay mucho patrimonio de proximidad que se está perdiendo por ese motivo. Entonces, y además de eso, hay otras leyes, por ejemplo, el Fondo de Estimulación de Edificios Catalogados, que es un fondo que debería existir desde el año 91 para que los propietarios puedan encarar ciertas reformas o un acompañamiento financiero, y no está reglamentado y ese fondo nunca se empezó a juntar, por lo tanto, por ejemplo, no sabemos cuántas otras confiterías del Molino ya pudiésemos haber arreglado con esos fondos disponibles si ese fondo estuviese funcionando correctamente. Bueno, mencioné la confitería del Molino y recuerdo añares de nosotros y nosotras Sí, haciendo eventos en la puerta de la confitería del Molino, haciendo bajo el frío, bajo el sol, bajo el rayo de sol, bajo la lluvia, cafés y tés y disfrazados en la puerta del Molino, sí, me acuerdo muy jovencito y todas más jóvenes. sí, Este, pero la recuperación de la confitería del Molino la encara el gobierno nacional, finalmente tampoco es el gobierno de la ciudad, a pesar de que claro. tuvimos dos intentos de proyectos de ley, finalmente es una ley nacional la que termina determinando la expropiación de la confitería del Molino y ese proceso. Eh, pero bueno, ¿qué expectativas tienen, por ejemplo, en relación a la reapertura de la confitería del Molino? ¿Están siguiendo ese proceso? Sí, en algún momento nosotros hemos hecho manifestaciones ahí en la puerta para que se tomasen en cuenta los proyectos de ley de la expropiación y ahora verlo a punto de estar terminado te entusiasma un montón. Yo creo que le va a abrir la cabeza muchísimo a la gente porque va a ver ese lugar abierto nuevamente y va a pensar en todos esos lugares que se perdieron y que realmente, si se puede en este caso, como es la Confitería del Molino, se puede hacer muchas otras cosas más por otro montón de edificios, si se consigue el financiamiento, si se consigue que funcionen los fondos, si se consigue que haya una voluntad política del gobierno de la ciudad para protegerlos y otro montón de cosas más, se pueden hacer un montón de trabajos sobre el patrimonio y ayudar a propietarios que tienen que mejorar el estado de los inmuebles y de lo que da a la calle, de lo que es la ciudad de todos. Ahora, estamos muy preocupados porque la frase basta de demoler, ustedes la acuñaron allá por el 2007, pero hoy se vuelve más vigente que nunca, porque hoy está media ciudad en plena Claro, demolición, en venta, y vemos todos los días cómo tiran abajo águilas, angelitos claro. y muchas, no sé, alegorías en los frontispicios de los edificios que eran identitarios de los barrios o valiosos y bueno, no hay límites para las demoliciones. Pareciera que la Sí, ciudad va a ser toda nueva con los costos ambientales que esto tiene, porque también es, digamos, no se piensa en reutilizar, en reciclar, sino que todo se te irá abajo, no saben dónde van a meter todos estos escombros, quieren seguir rellenando la costa con más claro. escombros, no sé, dubaizando la costa y por el otro lado haciendo una ciudad impersonal, ¿no? Puede ser cualquier ciudad del mundo esta de los edificios de fierro, de metal y Exact- vidrio. Exactamente. Hay un caso bastante particular que lo fui a ver con la televisión pública suiza hace un par de meses en Estados Unidos al 944, que es muy cerca de Estados Unidos y 9 de julio, 9 de julio Independencia, que es el casco histórico y que en su momento habíamos denunciado la demolición de una casa bastante importante que debería haber estado protegida porque era parte del casco histórico. Y el edificio nuevo, claramente esto fue hace 7 años, el edificio nuevo que reemplazó eso tiene dos de los departamentos que dan al frente con el mismo cartel de venta de la inmobiliaria de Pozo, o sea que hace 6 o 7 años que esos carteles están pegados en los balcones con alquiler y con cartel de venta y sin embargo vos no ves que se hayan movido demasiado. Entonces es paradigmático que toda
justamente se llama basta de demoler, no se llama basta de construir, nadie dice que no se siga construyendo, pero lo que se está demoliendo sin que tenga un fin último, porque si esos departamentos nuevos que se están construyendo no van a disminuir el déficit habitacional, si claramente varios de esos quedan vacíos por mucho tiempo. Y bueno, este caso me parecía paradigmático porque estando en Estados Unidos 944, cerca en el casco histórico, y que sea un edificio nuevo y aún así hayan tardado más de 7 años en vender 2 departamentos o todavía se les cueste alquilarlo, quiere decir que todo ese residuo, el gasto que se ha generado realmente no ha servido, quizás se podría haber utilizado el edificio anterior tal cual y como estaba para reducir así el déficit habitacional. Por un lado, vos hablas de déficit habitacional, pero recordemos que la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires se mantiene estable a lo largo del tiempo, que no hemos aumentado los 3 millones aproximadamente, esperemos los resultados del censo en breve, pero en principio estamos en 3 millones durante muchísimos, muchísimos años, y sin embargo se construye, se construye, se construye. Por un lado hay un 25, un 30% de la población que tiene graves problemas habitacionales, que no tiene garantías para alquilar, que no le alcanzan los sueldos para irse a una vivienda propia, jóvenes, no sé, personas solas, más allá de toda la situación de las villas y de la falta de Claro. urbanización en muchos lugares, pero por el otro lado hay un 25% de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires que están vacíos. Esta paradoja a la que nos somete el extractivismo de hacer edificios o inmuebles caros para personas ricas que no existen y no darle vivienda a las personas más humildes, aunque sean empleados, aunque sean trabajadores, aunque tengan un buen pasar, no llegan a poder alquilar, ¿no? Frente a esto, además, el tema del patrimonio, bueno, que nosotros protejamos el patrimonio no quiere decir que no queramos que haya viviendas, Claro. sino que vamos a denunciar esta inconsistencia en los argumentos que a veces utiliza el Poder Ejecutivo de la ciudad. Claro, otra parte muy importante para recordar es que también parte del problema es la falta de aplicación de la ley de comunas. Eh, generalmente las comunas deberían tener información sobre cuáles son los edificios que se van a demoler en esa comuna o por lo menos qué edificios se han sido declarados patrimonio arquitectónico para que los miembros de esa comuna puedan decidir realmente qué edificios quieren proteger y qué no. Esta última instancia participativa no está funcionando en los consejos consultivos y es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque los vecinos se enteran de las demoliciones, creen que los edificios están protegidos porque conocen la ley y se quedan tranquilos porque dicen, no, pero hay una ley que protege los edificios más antiguos de la ciudad. Sin embargo, si puede ser que no estén protegidos efectivamente, y para cuando, y siempre es tarde, aparece la demolición para cuando la gente se quiere dar cuenta. Y así van desapareciendo pequeños ejemplos y pequeños conjuntos perdidos en toda la ciudad. Y estas son funciones también de la comuna y del Consejo Consultivo, y que no están funcionando porque el poder central de la ciudad de Buenos Aires no quiere que eso así sea, porque pierde control sobre lo que podría demoler y lo que no, por ejemplo. Ha habido más graves modificaciones al código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires, eh, permitiendo mayores alturas, permitiendo Claro. la cimentación de los pulmones de manzana, y además de lo que son las fachadas, nuestras viviendas históricas o muchas de las viviendas en los barrios tenían fondo, más allá del frente, había una comunidad con un paisaje en esos fondos pulmones de manzana en muchos barrios, ¿no? Y esto también está desapareciendo porque además
una cosa era una casa lindera con otra casa, con pulmón de manzana, con patio, con un fondo, con un jardín, y otra cosa es que después vos termines con tu jardín lindando directamente Claro. con un edificio que prácticamente llega hasta el fondo, que cementa, que van a pasar muchas cosas, ¿no? Ahí hubo fuerte oposición de Basta de Demoler y de muchas de nuestras organizaciones a este código urbanístico, pero ¿cuáles son los principales destrozos que en materia patrimonial generó el código urbanístico Claro, nuevo? esa es la otra parte de la cuestión, porque cada modificación que va apareciendo el código va aumentando las alturas y va siendo menos restrictiva con lo que ya había anteriormente. Cada vez se permite construir más en el fondo o se hacen modificaciones para que los grandes lotes puedan construir también varios subsuelos de cocheras, en fin van avanzando con construcciones, subsuelos o en altura que son cada vez más grandes. Entonces va cambiando toda la escala de la ciudad y ante esta situación, un edificio que tiene 2 pisos, una casa que tiene 2 pisos o un edificio que tiene 3 pisos por escalera, eh, va siendo reemplazado por edificios de 7 pisos en calles comunes y edificios de 14 pisos en todas las avenidas. Claramente es un cambio de escala muy grande, un cambio de infraestructura muy grande, que no toda la ciudad se lo va a bancar. Los planes son duplicar la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, lo que pareciera una locura, porque si ya hay problemas para lo que ya estamos aquí ahora, imaginemos para duplicar esa cantidad de habitantes. En fin, parte del chiste es que siempre es más negocio demoler una casa de 3 o 4 pisos para construir una de 10, pero nadie dice, o un edificio de 10, pero nadie dice que no se puede construir, que todo, si todos los lotes tuvieran eso, realmente la ciudad sería un lugar muy complicado. Ya es hoy un lugar complicado porque, por ejemplo, al no haber infraestructura de transporte, al no haber Exactamente, infraestructura, bueno, al no haber infraestructura de transporte público, al no haberse cumplido con la ampliación de los subtes, ya esto te determina que más gente usa el auto. Ya estamos en una situación de que los autos que utilizamos ya no se pueden estacionar en ningún lugar, porque incluso están autorizando edificios de 6 o 7 pisos sin garage. Entonces, en un barrio como el mío, Palermo, que está estallado de bares, estallado de inmuebles que ahora son en lugar de casas, edificios, si permiten hacer edificios de 7 pisos sin auto, aunque vos me digas que todos van a querer claro. andar en bicicleta, yo estoy seguro que de los 7 pisos, que además hacen micro departamentos, alguien va a tener auto. No puedo creer que todos los que vengan a vivir a Palermo sean todos ciclistas. Bueno, esto es lo que motiva también que muchas casas que no son de valor patrimonial en el punto de haber sido Exactamente. construidas por Le Corbusier, pero eran nuestro barrio, el barrio al que le hablaron Borges, Cortázar, el barrio histórico, desapareció. Es el No, barrio que Es el barrio no, que tiene peajes y que nos permite tener un patio que de otra manera no lo tendríamos, y tan cotizados que son los peajes, por ejemplo, ahora, o sea, bueno, ahora todos los que eran PHs terminan volteados a favor de microdepartamentos de 7 pisos y están, no paran, no paran, no paran, no paran, no paran, con además las complicaciones que esto va a significar en términos de infraestructura de luz, de gas, de electricidad, eh, exactamente. Y el agua. alerta es que nosotros ya tenemos 70, 50 años de aplicar o menos de 50, 40 años de aplicar estos códigos a la ciudad de Buenos Aires y de aumentar esas densidades. Entonces ya sabemos cómo ha quedado Caballito, cómo ha quedado Recoleta, cómo ha quedado otros barrios más así, más densamente poblados ahora en este momento. Las alarmas más grandes y las denuncias más grandes y los vecinos más organizados son aquellos que están ahora un poco más fuera, como Villa Pueyrredón, Colegiales, Núñez, Flores, Floresta, todo lo que sea la avenida Scalabrini y Ortiz, o sea, barrios más bajos
o hasta que al momento ahora, hasta en este momento eran más bajos y que ahora están cambiando esa escala, son los que están generando mayor cantidad de denuncias de demolición de patrimonio y mayor conflictividad entre las asociaciones vecinales, porque son justamente donde se les ha aplicado esos aumentos a través del código urbanístico. ¿Ustedes están recibiendo denuncias de demolición de patrimonio? ¿La gente se conecta con ustedes? Sí, nosotros en todas las redes sociales tenemos un link a mano donde la gente puede enviar la denuncia con una foto y la dirección exacta a través de un formulario que nos llega a nosotros, a Basta Demoler, y nos queda guardados. Y esas imágenes nosotros las utilizamos para alertar sobre esta situación y para ir a discutir estas cosas con los datos duros adelante de los legisladores y de los asesores del gobierno de la ciudad, por ejemplo. Es decir, yo vi que ustedes ahora tienen un mapa interactivo de las demoliciones. Sí, uno de los colaboradores, Rodrigo Ruiz Ciancia, fue montando todas las denuncias que llegaron de todos los vecinos y los cargó en un mapa de Google Maps, en donde se puede también acceder, está todos los links disponibles en nuestras redes sociales, y ver ahí cómo fueron cambiando, van apareciendo los diferentes puntos donde hubo demoliciones y donde la gente marcó ciertos edificios que les parecían valederos y sin embargo han desaparecido o están en peligro. Y verlo todo junto es bastante llamativo también. Bueno, es muy importante que nos digas esto y que nos digas a qué redes sociales o a qué link o a qué mail les Sí, pueden sí. mandar. En Twitter somos Basta de Demoler, @Basta de Demoler. En Instagram somos @Basta de Demoler BA. Y en Facebook somos Basta de Demoler también. Y ahí enseguida, entre las opciones de los perfiles de las redes sociales, van a encontrar el link de denuncias y el link del mapa interactivo. O sea que te están llegando muchas denuncias de estos barrios y de la avenida Scalabrini Ortiz me sorprende porque, bueno, ya han destruido todo. Está la iglesia de San Jorge en Scalabrini Ortiz, antes de Córdoba, y creo que uno de los edificios que es de la comunidad armenia o algo por el estilo, uno de los edificios del costado, que tiene 3 o 4 pisos, ya pasa a ser 14 pisos sobre las avenidas. Entonces lo termina sucediendo que la iglesia que está sobre Scalabrini Ortiz, que es representativa de la comunidad armenia, que es la calle que está a la que sigue, y que justamente se le dice Pequeña Armenia para llamar la atención por su valor inmobiliario, está enterrando una de las iglesias que justamente le da su identidad. Los edificios de esa vereda de Scalabrini Ortiz no están protegidos. Entonces, la iglesia que tiene una altura de 3 pisos, supongamos 4 pisos, va a terminar enterrada entre edificios de 10 o 14. Claro, Eh, no vamos a ver más su bella cúpula dorada. exactamente, Bueno, exactamente. ustedes tuvieron éxito en muchas demandas judiciales en distintos momentos históricos. ¿Por qué no nos recordás algunas de Sí, ellas? hay varios casos de éxito. El Teatro del Picadero, que se logró recuperar cerca de Callao y Corrientes, que era un teatro, una fábrica de bujías de principio de siglo. Después fue un teatro, durante la dictadura militar funcionó el ciclo teatro abierto y el gobierno, las Fuerzas Armadas de ese momento, o un grupo de tareas, no lo recuerdo bien, quiso incendiarlo para que no se pudiese seguir dando ese ciclo de teatro. Y bueno, en algún momento, en el 2007, ese lugar apareció que parecía que lo iban a demoler, y gracias a la intervención de Basta Demoler se salvó porque se pudo trasladar los metros cuadrados que el emprendedor no pudo construir en ese lugar a unos lotes que tenía cerca. Entonces, de esa manera ganaron tanto el emprendedor inmobiliario y los vecinos, que recuperaron un teatro. Y ahora estamos luchando y trabajando duramente por el tema de la expropiación así con todas las letras y todas las palabras, porque hay gente que le da miedo, de lo que es el terreno lindero a Santa Catalina de Siena, que es ese monasterio que está en el microcentro porteño en Córdoba y Viamonte.
En este momento queda media manzana, que es actualmente un estacionamiento, en donde siempre se pretende construir una torre en altura y en varias oportunidades Basta Demoler logró frenar esos proyectos. Para que eso no suceda más, lo que nosotros hicimos fue pedir una ley de expropiación para que ese lugar se convierta en una plaza y que le dé marco a lo que es el monasterio al lado de Santa Catalina de Siena. Para que se den una idea, es un monasterio de 1745 de Andrea Bianchi, el mismo arquitecto que construyó el Cabildo. De esa antigüedad y de ese momento histórico estamos hablando. Entonces, si el lote lindero que actualmente tiene un estacionamiento es reemplazado por una torre en altura, realmente al convento, que es Monumento Histórico Nacional, le va a venir realmente muy mal eso en su entorno inmediato. Por lo tanto, una plaza en este momento es lo más indicado para ese lugar. ¿Qué otra cosa se puede hacer que no sea una plaza en el microcentro porteño? ¿Para qué necesitarían ahora un edificio de oficinas? Si no, no justamente están todas las oficinas vacías después de la pandemia. Contanos otros casos emblemáticos que hayan ustedes participado, defendido. Trabajamos también en el caso de la Plaza Intendente Alvear, que es la plaza que está también aledaña, pegada a lo que es lo que era antes el Buenos Aires Design, lo que es parte del complejo de el cementerio de la Recoleta y la Basílica y toda esa zona de la Recoleta. Ahí Eh, terminó siendo lo que era un monumento histórico nacional, ¿verdad? ¿Cómo? Porque el Buenos Aires Design después pasó a ser creo que lo han Sí, vendido, no es ni siquiera una concesión, han vendido lo que era parte de un complejo monumento histórico nacional, ilegalmente. puede ser. Sí, sí, sí. Y siempre están intentando vender alguna parte más o cruzar ese límite o eso que ya tienen. Sí, sí, tal cual. Bueno, en En este esa caso, defendieron que no sí, perforaran para hacer una estación de subte donde no claro, correspondía y claro. después tuvieron serios inconvenientes. Sí, eso sigue ahí dando vueltas, pero no deja de ser un caso de éxito porque finalmente la plaza ahora está como siempre debió haber estado, con su diseño original, diseñado por Thais, es una plaza protegida por ley, y que si en este momento ahora tuviese una estación de subte, se hubiese generado algo muy parecido a lo que sucede ahora, donde realmente está la estación de subte Facultad de Derecho, que necesita una estación de subte, necesita toda una infraestructura para distribuir y para trabajar con todos esos pasajeros que entran y salen constantemente. Entonces, si eso ahora sucediese en eso que está en Plaza Facultad de Derecho, sucediese ahora sobre la barranca de la Plaza Intendente Alvear, No habría más plaza. no hubiese más plaza, porque se hubiese terminado el pasto, no habría lugar para reunirse, no habría lugar para los puestos, habrían sacado las plantas y Sí, así sí, sucesivamente. han empezado a sacar plantas, a arrancar cosas, un desastre. Bueno, escúchame, ¿cómo podemos articular los distintos barrios y vecinos? Somos varias organizaciones que nos estamos articulando en la red de organizaciones barriales. ¿Por qué no nos contás un poco cómo surgió la red de organizaciones barriales y cómo otras organizaciones barriales se pueden ir sumando y Sí. qué acciones estamos llevando adelante juntos? Eh, Mirá, justamente hay una red de organizaciones barriales porque Basta Demoler no es la única ONG en la ciudad. Cada barrio tiene prácticamente su asociación y todos trabajan arduamente por su lugar. Estamos trabajando con esta red de organizaciones barriales en donde todos se pueden sumar, invitamos a todos a participar para ver cómo articulamos estas cuestiones, porque la mayoría de las problemáticas son muy parecidas en todas las comunas,
siempre sucede lo mismo con las audiencias públicas, las estrategias generalmente son muy parecidas, así que hay alrededor de 25 asociaciones vecinales, que enumerarlas son un montón y seguramente nos perderíamos alguna, que hacemos asambleas periódicas y reuniones, se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Bueno, y es probable no, tenemos programado hacer una manifestación el sábado 9 de julio, en la 9 de julio, así todos podemos volver a llamar la atención y visibilizar esta problemática en todos los barrios, porque es muy, muy angustiante lo que está sucediendo, cómo están cambiando tan rápidamente toda la escala de todos estos diferentes lugares. Bueno, contanos un poquito más qué organizaciones, de qué barrios están participando, me Mira, encantaría. están participando la gente de Plaza Malaver, están participando Colegiales Participa Colegiales Participa, están participando los vecinos del Bajo Belgrano, Casco Histórico Protege, em, ¿quién más? SOS Caballitos, em, bueno, un montón. Em, Agrono de Todos, que es la gente que está luchando por el parque, reapertura de toda la extensión del Parque Agronomía. em, y bueno, muchísimos más. Buenísimo. Entonces, ¿cuándo se reúnen? ¿Cómo hacer para contactarse? Pueden escribir a una casilla que se llama Red de Organizaciones Barriales @gmail.com, o también pueden contactarse con el contacto de Basta de Moler a contacto@bastademoler.org. Repito nuevamente, la casilla del arroba es Red de Organizaciones Barriales @gmail.com, y el Instagram es Red de Organizaciones Barriales, y el contacto de Basta de Moler es contacto@bastademoler.org. Si pueden contactarse con nosotros y nosotros podemos hacer el contacto con el resto de la red también. Buenísimo. ¿Y cuál sería la próxima convocatoria entonces el 9 de julio? ¿En la 9 de julio? ¿En qué lugar? ¿Qué objetivo tiene esa reunión? Mira, el objetivo es que vamos a ir todas estas ONGs y asociaciones vecinales a mostrar nuestro reclamo, a contar que esta red existe y que sigue funcionando. La red fue muy importante en el momento en que se quiso construir una torre en la Plaza Malaver, y la visibilidad que logró y la coordinación que logró esa red hizo que ese tema se pusiese en la agenda pública, y de esa manera tomó visibilidad y se logró evitar que apareciera una torre en la Plaza Malaver. Entonces queremos seguir con eso adelante, queremos sacarnos una foto con el obelisco porteño y con el símbolo del Buenos Aires, que está escrito con plantas, porque nos parece que también es un mensaje de lo que está pasando con la ciudad de Buenos Aires. Nos parece que la están convirtiendo en un lugar turístico para gente que viene pocos días, y no un lugar para los verdaderos vecinos, que somos los que la habitamos todos los días y los que habitamos ese patrimonio y los que deberíamos elegir cómo es nuestro entorno, cómo se va a modificar, cómo se debería preservar San Telmo, cómo se deberían cómo se debería preservar la costanera, cómo se debería preservar las reservas ecológicas que tiene la ciudad, los espacios verdes. eh, entonces, todos esos reclamos están nucleados en esta ROV, y es una oportunidad para que encontrarnos con el periodismo y para la gente que está en la calle, y para dar a conocer cada uno de estos reclamos. Y también para ponernos de acuerdo entre nosotros y generar algún tipo de herramienta o de estrategia para poder ir a discutir estas cuestiones con nuestros representantes, que son los comuneros, los legisladores y los diferentes funcionarios de la ciudad.
Bueno, me parece fantástico, entonces los vamos a mantener informados a través de las redes sociales. Esto va a ser a las 11 horas, el 9 de Sí, julio. sí, Sí, puede ser que sea a las 11 horas. De todas maneras, les pedimos que estén atentos a las redes sociales de todas las ONGs porque estamos coordinando esa comunicación y claramente el resto de la información está ahí. buenísimo. Y ahí recordemos que nos vamos a dar cita porque estamos pidiendo más espacios verdes y públicos, por eso estamos defendiendo la costanera, que ya hay una ley que fue cuestionada por la iniciativa popular y por la audiencia pública, pero está en ciernes de ver qué sucede con eso. Estamos peleando por los playones ferroviarios en Caballito, Colegiales, Villa Urquiza, Liniers, Palermo. Estamos muy preocupados porque en estos días, en esta semana, se va a producir el traspaso, concretamente desde la AVE a la Ciudad de Buenos Aires, de parte de los playones de Caballito, de Caballito y Palermo, Sí, y que se vendan, tal como esto había sido planteado por una ley de la ciudad de hace algún tiempo atrás, y nosotros queremos 100% verde y público. Bueno, infinidad de temas, Santa Rita que pide su espacio verde que no tiene, los vecinos de Caballito que están movilizados porque quieren hacer un espacio verde en la calle Honorio. Estuvimos participando de la audiencia pública tal que cual. hoy han sido 4 días de dura pulseada con el gobierno de la ciudad. Básicamente todos queremos espacios verdes, pero nos preocupa que se haga autoritariamente y sin dialogar con los vecinos, dónde, cuándo. Lo mismo los vecinos de Villa Urquiza preocupados por este zanjón que quieren abrir en Parque Saavedra, diciendo que esto es una regeneración de un arroyo, y no lo es porque el arroyo sigue entubado y a un costado. Bueno, así tenemos millones de ejemplos a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, sobre todo nos une el basta de demoler, el que no se sigan haciendo edificios sin tener la infraestructura adecuada, que no se pierda la identidad de los barrios, que no se pierda la tranquilidad en algunos barrios que van a ser objeto de intervenciones múltiples, ¿no? Así que bueno, para hablar de todo esto los esperamos en la ROB, y también les agradecemos muchísimo a Basta de Demoler por el trabajo que hace siempre. Y bueno, cuenten con este espacio y con nosotros siempre para difundir su trabajo. Bueno, muchas gracias a vos por la atención. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho. Era Mauro Sbarbati de Basta de Demoler en Café con Lugar.